la justificación. Y bueno, pues en estudios anteriores estuvimos examinando la unión con Cristo, en donde Él es la fuente de la que fluye toda bendición espiritual. Y el resultado inmediato de esta unión es un don gratuito de Dios. ¿Cuál es ese? Es la justificación, por la cual Jesús, el Padre Celestial, nos declara justos a todos los creyentes. Por esa unión con el justo, el Señor Jesús, la aplicación de la redención sigue desplegándose. Y vamos a hacer una breve recapitulación de todos nuestros estudios, tan solo en tres menciones. Por ejemplo, la primera, vimos el nuevo nacimiento, lo que es la regeneración, donde Dios lleva a cabo esa operación divina en el alma del pecador, por la cual se produce una nueva vida espiritual en él. Acuérdate que antes de Cristo, ¿verdad?, en lo que algunos teólogos llaman la tricotomía, en donde somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Bueno, antes de Cristo, el alma está separada, el espíritu está separado de Dios. Al llegar a Cristo, el Espíritu Santo infunde vida al espíritu, tal como se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8, en donde claramente el apóstol Pablo nos menciona, no es por obras para que nadie se gloríe. Y esto es maravilloso porque en este nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios es quien da la vida al espíritu del hombre, hay una unión literalmente con Cristo. Somos amalgamados, somos puestos en la iglesia, es una unión eterna. Pablo hace una analogía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, como lo hace en otros pasajes de la Biblia. Y eso es tan hermoso porque Dios lleva a cabo esta operación en donde se produce esa vida espiritual para tener comunión con el creyente, comunión con el ahora Hijo de Dios, tal como se menciona en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos a los que creyeron, le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la conversión, Dios concede los dones necesarios, tanto del arrepentimiento y de la fe. Hablamos de la fe que salva, en donde todos somos unidos, los creyentes, en Cristo. Nos adueñamos de las bendiciones espirituales, esas bendiciones de la salvación, las cuales nosotros se nos describe en el libro de los Efesios, principalmente en el capítulo 1. Y luego la justificación, que es el tema que hoy vamos a ver de una manera hermosa, en donde Dios declara legalmente que ya no somos vistos como culpables bajo la ley divina. Acá es donde, si usted se está conectando en este momento y está viendo por primera vez el estudio, puede hacerse la pregunta: ¿cómo yo puedo ser enemigo de Dios? ¿Cómo yo puedo estar separado de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es la condenación? Bueno, usted y yo, sin conocer a Cristo, sin conocer a Jesús, sin declararle públicamente nuestro andar diario como nuestro Salvador personal, sin tener esa certeza, esa seguridad que estará con Él eternamente en el cielo, entonces puede ser que usted no sea salvo y se pueda preguntar, bueno, pecador, ¿por qué? Mire, en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña en Génesis que Adán y Eva transgredieron la ley, pecaron pues. Entonces ese pecado pasa a todas las generaciones. Dice Pablo en la carta a los Romanos que ese Adán, ese primer Adán, vino a contaminar, a hacer pecadores a todos los hombres. Y el segundo Adán, que es Cristo, es quien se pone en nuestro lugar y a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, su sangre compra, limpia, redime, rescata todos nuestros pecados. Y al yo depositar mi fe en ese sacrificio, la Biblia dice que soy justificado. Es decir, que ya Dios me ve como una persona redimida y rescatada. Fíjese usted, en la justificación Dios provee la respuesta a la pregunta teológica y religiosa más básica de la humanidad. Pregunta: ¿cómo pueden los pecadores o las personas sin Cristo llegar a una correcta relación con el santo Dios del universo? Dios, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 5, verso 48,
yo le recomiendo que usted tenga su libreta, su Biblia, su libreta para hacer los apuntes, ¿verdad? Y me siga. Seguimos. ¿Cómo podemos tener una relación perfecta y correcta con Dios? Dios es perfecto, Mateo 5:48. Pero además, Él es luz. Eso lo afirma el apóstol Juan. Y dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, en Él, hablando de Jesús, hablando de Dios, no hay ninguna tiniebla. La verdad está en Él, Él es verdad absoluta y Él es totalmente santo, dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Entonces, ¿cómo ese Dios santo, libre y perfecto, totalmente libre de todo defecto moral o impureza, cómo puedo acercarme a ese Dios? Mire, haciendo un breve paréntesis, cuando nosotros somos personas religiosas, llámese la palabra religión en este aspecto, como alguien que intenta llegar a Dios a través de obras externas como ritos, peregrinaciones, cultos, humanismos. El apóstol Pablo estaba pasando por un lugar en donde vio una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces él se acerca a ese lugar y en donde había ciertas disertaciones, discusiones. Entonces él dice literalmente: hermanos, amigos míos, veo que sois bastante religiosos. Esa palabra religioso es miedo a los demonios. Entonces hay personas que buscan a Dios por miedo para que les vaya bien. Hay personas que buscan a Dios para tener dinero. Hay personas que buscan a Dios pues para que todo les salga bien en sus proyectos y sus planes. Pero cuando alguien busca a Dios porque necesita ser salvo, ha visto una incapacidad de decir: yo a través de mis obras no puedo obtener el cielo. Yo a través de mis ritos ceremoniales jamás alcanzaré una justificación o perdón de mis pecados. Entonces estamos hablando de otra cuestión, un reconocimiento literal de pecado en la vida. Entonces, la humanidad está en pecado, está contra Dios y por lo tanto está destituida del santo Dios. Mira, te voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Y alguno puede decir: no, yo no soy pecador. Pecador el político aquel, el funcionario aquel, la señora de enfrente, el vecino que está acá atrás, el hombre que me aventó la basura en la mañana. Ellos son sus pecadores, yo soy bueno. No. Mire dice, lo que dice Romanos capítulo 3, en el verso 23. Leo: por tanto, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted es pecador, yo soy pecador. Todos somos pecadores. Y antes de Cristo estamos de una manera voluntaria, dice Efesios, la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. De manera voluntaria yo decido, ¿verdad?, buscar y hacer el mal. Dice Pablo también que el Dios de este siglo ha enceguecido los ojos, el corazón, el entendimiento de las personas, pero ellos de manera voluntaria aceptan y deciden buscar el mal. Entonces, ¿de qué manera puedo buscar a Dios? ¿O de qué manera nuestro pecado puede ya quitarse de nuestra vida? Mira, el hombre se ha convertido en oscuridad misma, no tiene comunión con Dios. Todos los que han quebrantado su ley han dado lugar a una pena a sus crímenes. ¿Cuál es esa pena? Usted y yo, que éramos pecadores, hablamos antes de Cristo, merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Vamos a leer Romanos en el capítulo 5, en el verso 16. Dice la Biblia: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora síganme más adelante
en Romanos capítulo 6, solo que en el versículo 23, y estamos otra vez repitiendo el versículo que hace un momento le mencionaba, porque la paga del pecado es muerte. Y usted puede decir, ¿cómo muerte si estoy vivo? Aún sigo en mis parrandas, aún sigo en esto, aún sigo en mis egoísmos. Yo no estoy muerto. Acá habla de una muerte espiritual, de una separación. Entonces, usted no tiene a Cristo, no ha sido justificado, es digno de muerte. Pero acá mismo dice el versículo 23, parte B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, para que los pecadores puedan tener una buena noticia, las consecuencias creadas por quebrantar la ley y estar apartados de Dios deben de ser separadas. Pero, ¿cómo puede ser esto? En cada era de la historia de la humanidad, la religión ha respondido que podemos llegar al cielo si hacemos buenas obras. Mire, yo en algún momento llegué a platicarle. Yo estaba completamente a gusto hace muchos años, hace 40 años era feliz, yo, entre comillas, en una iglesia popular. Yo era monaguillo, me gustaba, mis aspiraciones en algún momento, en ese momento eran llegar a ser cura católico, asistía todos los días a misa, la misa de 7 de la mañana, misa de la noche, había misa de 6, 7 y 8, los domingos, todos los días estaba. A mí me enseñaron, eso es lo que me enseñaban, que cada misa era un escalón al cielo. Y eso en ninguna parte de la Biblia está. Nos enseñaban como lo enseñan en diversos sistemas religiosos, en donde se inventan rituales o listas de rituales y ceremonias que deben ser realizados para seguir una medida de justicia, en donde si usted hace determinadas cosas, va a ir al cielo. Y eso no es verdad. Porque si se hacen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, si también se hace la primera comunión, pero además si tengo la confirmación, pero si además hago votos de pobreza, puedo tener el cielo. Eso es lo que dicen en algún momento, pero no es así. Sin embargo, esa respuesta, la respuesta que Jesús nos da, proporciona a una pregunta que no deja desconcentrar a los oyentes. O sea, es decir, ¿puedo yo llegar al cielo a través de mis buenas obras? La respuesta es no. Bueno, entonces ustedes, ¿por qué se portan bien los cristianos? Porque nosotros no somos creados, ¿verdad? Somos creados para conocer a Jesús, eso también para que usted lo sepa. Y después de la salvación viene una transformación en donde las buenas obras dan evidencia de un nuevo nacimiento. Eso usted lo puede leer en Santiago. Y puede haber una disertación en donde alguna persona puede decir, es que la salvación va acompañada con las obras, muéstrame tus obras junto con la fe. Lo que Santiago está diciendo es de que si eres cristiano, que se te note tantito a través de tus obras. Mira, busca Mateo capítulo 5 en el Nuevo Testamento y vamos a leer lo que escribió Mateo en los labios del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Dice Jesús, si tu justicia, es decir, lo que se le puede llamar como justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Mis ritos, mis ceremonias, las obras buenas que yo hago para tener el cielo. Si eso es mayor que el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces Dios está en deuda conmigo, y no es así. Jesús les está diciendo, ¿saben ustedes que pueden cargar inclusive la Biblia, la Torre Samad, la Nácar Colunga, la Dios habla hoy, o la Reina Valera, la que sea? Estás diciendo que gracias a lo que estás haciendo vas a tener el cielo. Estás equivocado. Tus obras no te van a hacer justo, no te van a justificar delante del Padre. Y Jesús afirma que para que el hombre entre al cielo necesita una justicia que supere incluso a las personas religiosas más devotas. Es decir, las buenas obras no te van a alcanzar porque sigues en deuda. Aunque vendieras todo lo que tengas y lo repartieses a los pobres, aún con todo eso estás en deuda, porque la salvación no es por obras. Fíjate,
para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Porque antes de llegar a Cristo, antes de que usted fuera un cristiano, antes de que usted tenga a Cristo en su corazón, usted es enemigo de Dios. Y para que usted tenga la paz con Dios, tiene que haber una reconciliación. No necesita tan solo ser una buena persona, es necesario que sea una persona perfecta. Ah, caray, ¿perfecta? Sí, tiene que tener una justicia perfecta, porque Dios mismo es perfecto y requiere perfección. A ver, ¿de qué perfección habla? Vamos primero a primera carta de Pedro. En el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 1. Acuérdese que primera carta de Pedro está antes de la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice el verso: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Este pasaje le está hablando a cristianos. Hay deseos, hay anhelos, pero habla de una posición de antes de Cristo. Parte final dice: estando en vuestra ignorancia, es decir, antes de Cristo. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, significa que una persona que se convierte a Cristo, que recibe a Jesús como su Salvador personal, no significa que es un santo de vitrina. No estoy mofando, sino que significa que la palabra santo es apartado, sacro, algo que se utiliza para un uso específico. Es decir, el que recibe a Jesús, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre lo hace santo, lo justifica, lo aparta, lo hace apropiado para algo específico. Es decir, Pablo está diciendo: tienes deseos, tienes anhelos, no te comportes como antes que no eras cristiano. Ahora que eres cristiano, acuérdate que ya fuiste apartado. Tus ojos, tu mente, tu corazón, cada parte milimétrica de tu cuerpo es sacra, apartada. ¿Para quién? Para mí, dice Dios. Dice el versículo 16, porque dice toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Verso 17, esto habla de algo maravilloso. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta frase temor se refiere literalmente a un tiempo en el de ya estoy en Cristo. Bueno, entonces la manera en que me tengo que conducir es conscientemente de que si mi Padre es Dios, Él es santo, tengo que imitar de manera convincente esa manera de vivir. Mira, la salvación es una cuestión de justicia. Usted y yo no la merecíamos. Y las personas están condenadas a una muerte espiritual. Esa muerte espiritual es eterna. Se carece de la justicia que un Dios perfectamente santo posee y exige para la comunión con Él. Usted y yo sin Cristo no podíamos estar cerca de Dios, dice Efesios capítulo 4. Usted y yo no podíamos tener una comunión con Dios porque no éramos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora los que somos hijos podemos acercarnos. Hebreos 9 y 10. Y ahora es la única forma en que los pecadores, la única manera en que los pecadores se pueden reconciliar con Dios es que reciban esa justicia que le pertenece al Dios mismo. No es a la manera mía, a la manera de usted, no es a la manera de decir yo percibo a Dios de esta manera, yo creo que Dios es de esta ocasión, para mí Dios es de esta manera. No, Dios es como es. Ya lo dijo Moisés, parafraseando y diciendo, preguntándole al Padre: ¿de parte de quién voy? Yo soy el que soy. Vamos a Romanos capítulo 1, en donde vamos a ver algo también maravilloso, que lo único que a mí, nos dio iluminación para ver esa justicia, para ver esa necesidad de salvación, para ver esa necesidad de un Mesías prometido, para ver esa necesidad eterna, solamente es el Evangelio. Lo único que Dios usa son las palabras
plasmadas en este precioso libro llamado Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo está haciendo un énfasis en una convicción completamente en su corazón de que está viviendo y testificando a un Cristo resucitado. Porque no me avergüenzo del mensaje de salvación, las buenas nuevas, porque es dunamis, poder de Dios, para salvación. La palabra en el original, soteria, salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo, ¿sabes? No me importa que me ridiculicen, a mí no me está importando lo que diga la gente de mí. Yo estoy testificando que Jesucristo es vivo, que en Él hay salvación, y esa salvación es para todo aquel que la quiera, sea mexicano, sea colombiano, sea paraguayo, sea judío, para aquel que quiera. Versículo 17. Porque en el Evangelio, hermoso, la justicia de Dios se ilumina, se revela por fe. Es decir, lo único que usa el Espíritu Santo para que usted y yo nos diéramos cuenta que hay salvación es la Biblia. Y la Biblia la usa el Espíritu Santo porque ha sido inspirada por Él. Habla lo que el Padre quiere hablar y nos dice a nosotros, hay perdón en Cristo Jesús, hay salvación en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús. Verso 17, continuamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio salva porque Dios le da su propia justicia al hombre. Y el resto del Nuevo Testamento también da un testimonio de esta verdad. Pablo resume, en esencia del Evangelio, va a catalogarla como la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos crean en Él. Más adelante, si usted quiere anotarlo, vamos a leer parte, Romanos capítulo 3, desde el verso 3 hasta el verso 26. Estos versículos hermosamente hablan de la justicia. Pero Pablo está plasmando estos versículos y también está hablando que Israel no va a alcanzar salvación por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia. Como una persona común y corriente que es religiosa, no va a alcanzar salvación porque está buscando a través de sus propios méritos la salvación. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Millones de personas están buscando la salvación, tener la paz con Dios, la redención de sus pecados a través de ritos ceremoniales, peregrinaciones, cultos sincretistas, misas. Todas esas cosas se les llama justicia propia. Querer alcanzar la salvación por mis propios méritos, querer flagelar hasta mi propio cuerpo para alcanzar perdón de mis pecados. Nada de eso le va a dar salvación, y el propósito explícito para el cual el Padre hizo que su Hijo fuera pecado es la cruz. Únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz usted va a tener justificación. La palabra justificación viene de la palabra justicia. La palabra justicia, usted va a encontrar perdón de pecados. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Usted no va a encontrar perdón de pecados ni la justicia de parte de Dios si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Veamos ahora, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, si es usted tan amable y me está siguiendo. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, refiriéndose a la persona, al Señor Jesucristo, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado, refiriéndose en el momento que estaba en la cruz, para que nosotros, usted y yo,
fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el momento que Jesucristo estaba siendo clavado, una muerte cruenta, sangrienta, dolorosa, allí en su cuerpo, no en su alma, no en su espíritu, en su cuerpo fue derramada la ira de Dios, esa indignación por causa de su pecado. Allí en el cuerpo de Jesús, sus borracheras, sus adulterios, sus fornicaciones, su pecado fue puesto. Y Jesús no se hizo pecador, se hizo pecado su cuerpo. Y allí el mismo Dios vivo derrama su ira y Jesús en realidad tenía que morir precisamente porque la ley solo podía condenar. Nunca podía proveer la justicia que trae la salvación. Entonces, allí en la cruz, Jesús recibe el castigo, la ira de Dios, y Jesús exclama unas palabras sublimes, hermosas, diciendo: consumado es, ya ha sido pagado. Entonces ya puedo hacer lo que quiera. No, amigo, somos hechos nuevas criaturas. Efesios 2:10, Efesios 2:20. Hechos para nuevas obras. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. No hay licencia, no hay permiso para permanecer en el pecado. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 2, en el versículo 21, y veamos a la luz de la palabra de Dios cómo esta justicia trae salvación y vida eterna. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas, vete ahora más adelante, al capítulo 3, verso 21, dice la Biblia: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?, pregunta Pablo, y él contesta: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Hasta el versículo 24, sígueme. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, dice Gálatas capítulo 3, verso 24, parte final. Justificados por fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, la ley, esos mandamientos que Dios le dio a través de los ángeles a Moisés, hacían incapaz al hombre de poderla cumplir. Y lo que estaba mostrando es: encerrado, mereces la muerte. Toda la palabra de la ley dice el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Es decir, la Escritura te está diciendo: estás entre la espada y la pared. No hay ninguna otra manera de que tú salgas. Estás confinado. Pero esa misma ley, que es un ayo, es un mentor, es una nana, te está llevando a un redentor. La ley te está diciendo: merezco el infierno, de veras, la paga del pecado es la muerte. ¿De qué manera lo hago? Solamente a través de Jesús. Verso 23, recapitulando: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, la misma palabra nos va a mostrar esa gracia que es Jesucristo. Esto es maravilloso. Al hablar de su propia conversión, fíjate, Pablo define la naturaleza del cristiano, del cristianismo mismo, en términos de justicia, cuando se describe a sí mismo como el verdadero creyente. Es decir, mira, Pablo, vamos a Filipenses, en el capítulo 3, versículo 9. No nos vayamos a hacer bolas, como decía mi abuelita. Dice, es claro, la Biblia nos está enseñando. La Biblia, la palabra de Dios, la ley te está diciendo: la paga del pecado es la muerte. Pero la misma Biblia te lleva a un hombre, 100% hombre, 100% Dios, Jesús, el cual te da la gracia, te da la salvación, te da la justicia. Ahora vamos a leer Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pablo está diciendo: ahora veo que en Jesús hay salvación. Ahora veo que no es lo que yo haga para salvación.
Ahora estoy viendo que mi propia justicia es errar. Fíjate, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Cristo en la cruz hay salvación, redención, justificación, vida eterna. Esto es maravilloso. Dios mío, ese Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, es el único Dios vivo que se hizo hombre y en semejanza de hombre, recibió en él mismo, en su cuerpo Jesús, el pecado, la separación, ¿verdad?, que yo merecía, y en el momento que yo deposito mi esperanza, mi fe para salvación, soy salvo. Soy justificado. Yo ya no necesito hacer nada para salvación. Ahora lo que necesito es continuar con mi santificación. Fíjate, es pues evidente que la doctrina de la justificación fluye del centro mismo del corazón del evangelio y del alma del cristianismo mismo. La Biblia niega sistemáticamente que alguien pueda ser justificado por obras. Los musulmanes, los católicos, muchas religiones, respetuosamente usted puede formar parte de ellas. Y todas ellas enseñan y dicen que es a través de las obras. Y aparte, si la persona muere, se necesita una misa para que las benditas almas del purgatorio saquen el alma de esa persona. No es así. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vuelvo a decirle, es necesario que nazca usted de nuevo. La justificación es únicamente a través de Jesucristo. Vayamos pues, si es tan amable, a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28, y vamos a detenernos en algunas frases que es muy interesante verlas para que nos quede más clara esta mini clase de la justificación, porque es una doctrina muy amplia, muy hermosa y que todo cristiano debería de estudiar. Dice Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es maravilloso. Si tú lees, poniéndole pausa aquí y abriendo un paréntesis, si tú lees primer carta de Pedro en el capítulo 1, te darás cuenta que los santos hombres de Dios, escribe el apóstol Pedro, indagaron, investigaron en qué tiempos y qué persona iba a venir, refiriéndose a la persona de Jesús, que a muchos no les iba a tocar ver al Mesías, y que otros lo vivirían y escribirían el mensaje de los labios del Señor Jesucristo. Ellos indagaron, investigaron que Jesús, el Mesías prometido, iba a venir al mundo y que iba a dar justicia, que iba a dar salvación y esperanza y redención. Cerramos el paréntesis, retomando Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es hermoso, para que todos los que creen en Él, esta palabra creer, viene muy pegadita a la palabra de fe en la traducción. Dice Juan capítulo 1, verso 12, que hemos citado varias veces, a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa esa palabra creer, soltarse, dejarse totalmente para salvación y vida eterna. A los que se soltaron, a los que se rindieron, a los que dijeron, verdaderamente ese es Jesús, verdaderamente Él es el Mesías, verdaderamente Él es el único que me puede salvar, verdaderamente Él se hizo carne, verdaderamente Él es el Mesías prometido, Él es mi Redentor. Dice la Biblia, retomando Romanos 3:22, todos los que creen en Él, no hay diferencia. La justicia de Dios, otra vez, vamos más despacio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, todos los que han depositado su vida en esperanza para salvación en Cristo Jesús, reciben esa justificación en esa fe que el Espíritu Santo les ha dado. Parte final del verso 22, no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron, todos es todos, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24,
siendo justificados. Fíjese, dice el verso 24, gratuitamente por su gracia, siendo justificados. Es decir, yo no necesité hacer algo para tener la vida eterna. La disposición, cierto. El decir Jesús es mi Salvador, cierto. Pero una obra externa, algo que haya yo hecho, en donde podemos acá hacer un ejemplo. Si usted es un empresario o simple o sencillamente tiene una persona que le está ayudando en las labores en su casa, o usted es una persona que alquila sus servicios, usted está esperando su paga, ¿cierto? Usted trabajó en la semana, está esperando que le paguen en la semana. Eso es algo justo. Bueno, el que le da el trabajo está en deuda con usted. Pero si usted no hizo nada y le están pagando, a eso se le llama gracia, algo que no se merece, se lo regalaron. Ah, bueno, entonces la salvación es así. Yo no hice nada, ¿verdad?, para que Dios me la regalara. Él en sus riquezas, dice Efesios, en toda la riqueza que Él tiene espiritual, le plació, le dio, perdónenme la expresión, le dio la gana regalarle, darle la salvación. Entonces el versículo 24 del capítulo 3 de la carta al Romano dice, siendo justificado gratuitamente. O sea, si yo hice algo, Señor, me debes. Tal día me paré a las 5 de la mañana a hacer esto y aquello. Señor, hice esto y aquello y lo otro, me debes. Eso no es así. Señor, me fui de rodillas a Chalma y hice esto y esto y esto. Entonces Dios le debe, y la salvación no es así. Porque aquí la Biblia dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gracia es regalo inmerecido. ¿Mediante qué? Mediante el rescate, la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, a Dios le plació en sus riquezas, le alcanzó, le valió darle la salvación a usted y a mí, si ha encontrado pues, si se ha dejado iluminar por el Espíritu Santo y dejado convencer de decir, estoy condenado, merezco la muerte, he leído la Biblia y me doy cuenta de que merezco el infierno, y el sacrificio de Cristo en la cruz es el único medio en el cual Jesús ha pagado mi deuda, se puso en mi lugar. Entonces no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque un hombre perfecto se puso en mi lugar. Yo sigo siendo imperfecto. Entonces sigo debiéndole a Dios. No alcanzaba a pagarle a Dios. Entonces Él se pone en mi lugar, me da la salvación gratis. Verso 25 del capítulo 3. A quien Dios puso como propiciación, viene de propiciatorio, viene también de favor o ser favorecido. ¿A quién? Dios puso. La palabra puso es exhibir. Es decir, el mismo Dios exhibió, puso el favor, algo que yo no merecía, por medio de la fe en su sangre. Seguimos igual, algo hermoso. La Biblia sigue confirmando, para manifestar su justicia, es decir, a Dios le plació que como usted merecía la muerte, se necesitaba la muerte de alguien que le pagara. Jesús dice, bueno, usted se merece la muerte, yo me pongo en su lugar, yo estoy pagando. Y allí se manifiesta esa justicia. Y yo, dice Dios, paso por alto en esa paciencia los pecados de todos los que dispusieron su fe en mí, llámese Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es lo que significa la frase, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los santos del Antiguo Testamento, le hace por ahí Efesios capítulo 4, los santos del Antiguo Testamento depositan su confianza, su esperanza en Cristo Jesús, y esa confianza y esperanza en el Mesías prometido se van al seno de Abraham. Le hace Efesios 4, Jesús baja hasta el centro de la tierra, le predica a los espíritus encarcelados, se lleva a los santos del Antiguo Testamento, y dice la Biblia, se lleva el botín, lo entrega, como así como alguien se iba a la guerra, y cuando se iba a la guerra, el general traía ante el rey, esto es el botín. Ah, bueno, entonces se lleva a los santos del Antiguo Testamento, los entrega y da dones a los hombres. Eso es maravilloso. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de fe
de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Los miles de millones de dólares que usted pudo haber dado para salvación no sirven. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28. Concluimos pues que ni los ritos ceremoniales, ni las peregrinaciones, ni las misas, nada pues, el hombre puede ser justificado. Es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es maravilloso. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice la Biblia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo vimos más claramente hace un rato, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, haga lo que haga usted para salvación, me refiero a las obras externas, bautismo, peregrinaciones, no va a tener el cielo, no va a ser justificado. Gálatas capítulo 3, más adelantito, verso 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo contesta: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es por fe, Antiguo y Nuevo Testamento. Acá nos podemos tardar mucho en Génesis. Adán, Eva cometen pecado, Dios se hace el sacrificio, los viste de vestiduras, de pieles. Caín y Abel. Caín trae una ofrenda, Abel trae de lo más gordo. Y de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, Abel trae un animal gordo que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso ese sacrificio, esa fe que él deposita en el Mesías prometido, lo justificó. No tiene que ver con los diezmos, sino que allí dice claramente en Hebreos 11, donde Abel presenta ese animal gordo, apuntando a Jesucristo, él depositando su fe en el Mesías prometido, alcanzó justificación, dice Hebreos. Y Caín presenta de lo que quiso, una religión, de su perspectiva, y todavía Dios le dice: si bien hicieres, si te arrepientes y consideras, bueno, pero no fue así. Regresamos a Gálatas capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra de Dios, la ley. Otra vez vuelvo a comentarlo. Hay quienes pudieran decir: la letra mata, hermano, y el espíritu vivifica, apuntando a que alguien pudiera ser demasiado intelectual. No hay relación. Cuando la Biblia dice la letra mata, es de que literalmente le está mostrando a usted que está muerto en sus delitos y pecados, que merece el infierno, pero que en la gracia de Dios el Espíritu Santo le concede a usted esa vida eterna. Lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, es el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos confronta y el Espíritu Santo nos muestra esa gracia redentora en la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Jesucristo Jesús. Solo han existido siempre dos maneras de llegar a Dios: el logro humano y el logro divino. El logro humano son las dos puertas de las que habla Jesús: la puerta ancha y la puerta angostita. La puerta ancha, donde usted encontrará y podrá hacer lo que querrá hacer en su vida, lo que quiera, fiestas y todo. Al cabo, al final, usted puede decir: me puedo arrepentir 3 segundos antes. Amiguito, el arrepentimiento es un don que Dios concede. Así que usted medítelo. Usted puede estar en sus fiestas, en tantas cosas, y en esa puerta todo el mundo entra, pero la puerta angostita, la chiquitita, es la que merece humillación, donde usted se humilla, reconoce su pecado y reconoce que Jesucristo es su Señor y su Dios. El logro humano, pues, es a través de obras externas, en donde su fin traerá destrucción, y el logro divino es solamente
a través de Jesucristo, el cual da vida eterna, vida y vida en abundancia. Vamos a orar, ¿qué le parece? Así que, finalizando, el que recibe como justos a aquellos que creen, no por alguna cosa buena que ven ellos. Dios a usted no le da la salvación ni la vida eterna porque le gustó el color de sus ojos o el lunar que tiene cerca de su oído. No, sino por gracia. Usted medite, ¿dónde pasará la eternidad? Si hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando usted y yo estemos muertos, inertes, sin vida, en un ataúd? Verdaderamente es el tiempo de que usted medite y que permita que Jesucristo entre en su vida. Vamos a orar. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con nosotros. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por consiguiente, podemos definir la justificación como un acto instantáneo de Dios, el cual le imputa al pecador que cree como un don de gracia. La justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe solamente de algo que Dios ha establecido, algo justo ante sus ojos, que perdona al pecador de toda injusticia, dándole libertad de toda condenación. Venga Jesús. Hoy en estos días en donde el miedo, el terror, el miedo está gobernando en muchos corazones, Jesús le está diciendo: yo te quiero dar paz, te quiero dar vida y vida en abundancia. Yo quiero enjugar tus lágrimas, quiero darte consuelo, quiero de verdad abrazarte y darte más esperanza, y no esperanza como el mundo la da. Quiero darte de verdad esa paz que sobrepasa entendimiento. Usted puede ver el espejo de su corazón y decir: ¿cómo? Yo he sido adúltero, he sido afeminado, he sido ladrón. ¿Sabe? He hecho tantas cosas por la religión. No puedo traicionar a mis padres o a mi familia. ¿Sabe? Hoy en el corazón, en su corazón, Jesús está tocándole. Quiero entrar en tu corazón. Quiero de verdad que conozcas, que me conozcas a mí, a ese Jesús de la Biblia. No al Jesús de la religión, no al Jesús de la tradición religiosa. Quiero de verdad que me conozcas, quiero cenar contigo, que tú cenes conmigo. Todos tus pecados, toda tu vida, yo la conozco. Lo que hiciste a escondidas, lo que según tú nadie se dio cuenta, lo que hiciste en secreto con esa persona o con esta otra persona, con esa lista de pecados, yo lo he visto, y aún eso quiero lavarte, limpiarte. Quiero de verdad darte la vida eterna. Quiero que veas realmente cuánto te amo, porque di mi vida, dice el Señor Jesús. He derramado mi sangre por amor a ti, porque con amor eterno yo te he amado. Quiero de verdad que eternamente estés conmigo. Ya no quiero que veas tu vida en el pasado, sino tu vida como yo la veo, sentado conmigo eternamente en lugares celestiales, con esa nueva identidad, con ese espíritu nuevo que yo te estoy dando. Si tú recibes y me recibes a mí, dice el Señor, desde ahí, desde tu lugar, levanta tus manos. Deja que el Espíritu Santo literalmente hable a tu vida. Deja que el Espíritu Santo penetre en tu corazón, que de nuevo espíritu. Ven a mí, dice el Señor.
Dile desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que te necesito. Hoy creo, porque tu palabra lo dice y lo estoy confirmando, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que tú no me condenas, porque has visto toda mi vida, has derramado tu sangre. Hoy creo con todo mi corazón que tú te pusiste en mi lugar, que moriste, pero que el Espíritu Santo te levantó de entre los muertos, que tú pusiste tu vida y la volviste a tomar. Hoy creo y confieso a Jesucristo como mi Salvador personal. Hoy te doy gracias porque me has justificado. Hoy creo que tengo una nueva vida y que haré nuevas cosas conforme a tu palabra, obras de justicia. Hoy creo que tu Espíritu Santo ahora vive, que me has colocado en el cuerpo de Cristo. Hoy te doy gracias. Como iglesia hemos sido llamados también a ser uno en Cristo Jesús, no en religiones, sino uno en Cristo Jesús. Hoy creo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, está hablando a cada uno de nosotros en integridad, en santidad, todos en unidad, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo. Hoy, Dios, te damos gracias porque permites la difusión de tu palabra. Hoy, Señor, en cualquier cristiano que está escuchando esta palabra, oramos juntos que tu Espíritu Santo dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Al enfermo trayéndole sanidad si es tu voluntad. Al dolido trayéndole restauración. Hoy, Padre, te alabamos, te bendecimos. Ponemos en tus manos a las mamás, a las madres que están afligidas por los hijos que se encuentran perdidos. Hoy creo, Padre, que tú hablas al corazón de esos muchachos como al corazón afligido de la madre, como a los que están en las cárceles, en los hospitales. Hoy, Dios, gracias por esa restauración, gracias por ese consuelo, gracias porque rompes cadenas. Papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Somos libres en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, de corazón, queremos felicitarle porque esta obra solamente la pudo haber hecho el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial. Seguro hay fiesta en el cielo. Queremos recomendarle que usted lea la Biblia, adquiera una Biblia. Y queremos también recomendarle que en el momento oportuno, ya en el tiempo que se disponga, se reúna en una iglesia cristiana. Mientras, hágalo a través de los medios en los cuales usted también nos está sintonizando por las redes sociales. Queremos agradecerle a nombre de Vida Nueva para el Mundo, del cuerpo pastoral, nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, su esposa Martita, y de todos los demás pastores que nos haya sintonizado. Seguimos siendo iglesia. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios, provee recursos para crear una comunidad y organización sana. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión.
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.